Buenas noches. En este martes 9 de enero de este recién estrenado 2018, en el que tenemos que apuntar la baja de uno de los personajes políticos más influyentes de la historia moderna canaria. Hoy ha fallecido Victoriano Ríos Pérez, un médico metido a político que presidió el Parlamento de Canarias en la segunda y tercera legislatura, que fue senador en representación de la comunidad autónoma y diputado regional. Pero por encima de todo fue un nacionalista canario que siempre suspiró por un partido canario que liderara esta tierra y fuera siendo la simiente para que el día de mañana mucha gente albergara ese sentimiento. Estuvo en ATI, creó la Federación Regional de las Agrupaciones Independientes de Canarias, llamada FRAIC, lo que luego fueron las AIC. Desde ahí trabajó duro para que en la segunda legislatura sacaran un buen resultado y formaron un gobierno que presidía a Jerónimo Saavedra y de vicepresidente tenían a Manuel Hermoso. Fíjense cómo era de convincente don Victoriano Ríos, que esa legislatura comenzó con José Carlos Mauricio, que era primer teniente alcalde de Las Palmas, montando una manifestación para protestar porque Hermoso iba a ser vicepresidente del gobierno. Y acabaron siendo aliados, con Hermoso de presidente y Mauricio de consejero de Economía. Por tanto, Victoriano Ríos trabajó arduamente para que todos los partidos canarios con representación en el Parlamento de Canarias se unieran para conformar una cosa llamada en aquel entonces Coalición Canaria. Y hasta hoy dura ese invento. Ahí entraron los del PNC, los de ICANN, los del ACN, los del CCN y cualquier grupo político que no dependiera de Madrid. Don Victoriano ha muerto a los 87 años de edad y ha visto cómo aquel invento suyo se ha perpetuado en el poder y ha echado unas raíces potentes en la estructura institucional del archipiélago. El presidente del gobierno, Fernando Clavijo, lo ha definido como el hombre más importante del nacionalismo en su comparecencia de hoy, después del Consejo de Gobierno, en el que además ha anunciado que se va a reunir con Mariano Rajoy para hablar de financiación, de la reforma de la Constitución, de presupuesto y de carretera. Con ese dietario va a tener que quedarse todo el día en la Moncloa, ¿eh? Va a ser una victoria por aburrimiento del contrario. Y si sobreviven, no creo que les queden más ganas de negociación. O lo desbloquean todo de un golpe o lo dejan todo pendiente. En reformar la Constitución queda bien, porque son muchos los asuntos que se han quedado desfasados en la Carta Magna. Por ejemplo, que por ley se diga que todo español tiene derecho a un trabajo digno y que luego te paguen 2 euros la hora por mor de una legislación vigente elaborada por el gobierno en connivencia con los empresarios, porque eso fue lo que pasó con la reforma laboral, que se hizo a medida de lo que decían los empresarios en un tiempo de crisis en el que se pisotearon todos los derechos de los trabajadores para favorecer el despido, la limpieza de plantilla, los despidos masivos y hasta las indemnizaciones. Hoy ya no estamos en las mismas circunstancias, pero las condiciones no las han modificado. Y lo mismo podríamos decir de ese punto constitucional que dice que todo español tiene derecho a un techo bajo el que vivir. Y han propiciado los desahucios a mansalva, gente que perdían su vivienda pero que tenían que seguir pagando como si vivieran en las casas que perdieron y por las que pagaron durante el tiempo que pudieron. Esos puntos por hablar de dos concretos y a vuela pluma, porque estoy seguro que hay más cosas en las que incidir y poner ese texto en el valor actual. En una España que se debate entre renegar de sí misma para parecer de izquierda o reivindicar bandera e himno y ser tachado de facha o de derecha. Este es nuestro país de hoy, en el que se discute más en las redes sociales que en el Parlamento, que en el Senado. Con una serie de fuerzas políticas que venían a cambiarlo todo, pero que se han transmutado en lo mismo que ya teníamos. Con un país en el que se reclaman los derechos, pero en el que se olvidan los deberes. Un país gobernado por los que perdieron para continuar con las políticas que le llevaron a pasar de una mayoría absoluta a una responsabilidad casi compartida. Y aquí estamos, con una crisis catalana que nos ha distraído de todo lo que es vivir el momento, con un partido gobernante en el Estado que tiene más imputaciones judiciales por corrupción que ideas de cómo sacarnos adelante y con unos votantes cada vez más descreídos de que algunos nos aporte alguna solución. El año no ha hecho más que comenzar, pero los inicios son los mismos que los que les precedieron. Subidas de servicio y ninguna solución de prosperidad. En fin, es pronto, no desesperemos, pero esto tiene la misma pinta de siempre.